Es un gran gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Vamos a conversar sobre los fundamentos básicos en la gestión del conocimiento. Sabemos que la gestión del conocimiento aborda un abanico amplio de aspectos, de herramientas, tecnologías, métricas, etc. Entonces, a la hora de empezar a trabajar la gestión del conocimiento al interior de nuestras organizaciones, se nos dificulta un poco, porque a veces no sabemos por dónde partir, qué estrategias implementar. Entonces, a través de este videoblog, lo que espero es justamente compartir con ustedes algunas de mis experiencias, fundamentadas sobre todo en el sector de la ingeniería y construcción, pero que pueden ser replicadas en realidad en cualquier industria para que ustedes puedan emprender la gestión del conocimiento de una manera muy rápida y sencilla y sobre todo orientada a lograr resultados efectivos en el corto y mediano plazo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué hacemos la gestión del conocimiento? Y para ello los invito a que reflexionen sobre el plan estratégico de sus empresas. Tenemos que definir claramente cuál es el norte de la gestión del conocimiento, hacia dónde queremos apuntar, qué resultados queremos generar, y para ello es importante que la gestión del conocimiento desde un principio esté alineado con la visión estratégica del negocio. A nivel macro, podemos entender la gestión del conocimiento. Bien, entonces, ¿por qué hacemos la gestión del conocimiento? En términos generales, tenemos que percibir el valor agregado que nosotros le podemos transmitir a las personas al contar con acceso al conocimiento suficiente para que realicen sus labores de una manera mucho más efectiva y dinámica. Evidentemente, al tener acceso al conocimiento suficiente, esto va a permitir que las personas puedan crecer de una manera mucho más acelerada. Y en la medida que esto suceda, el negocio también va a crecer, puesto que vamos a poder incidir directamente en la competitividad del negocio a través de personas que tengan el conocimiento suficiente para generar un valor agregado. Y en la medida que realicemos esto, también vamos a incidir en la satisfacción del cliente, puesto que en la medida que podemos integrar productos y servicios de mayor calidad, vamos a tener clientes más satisfechos. Esto también va a tener un impacto a nivel de sociedad, puesto que en la medida que nosotros entreguemos productos y servicios diferenciadores, vamos a incidir, evidentemente, en los resultados que podemos obtener como sociedad en general. ¿Pero qué es la gestión del conocimiento? Y en la literatura, en Internet, en diversos artículos, libros, vamos a encontrar un montón de definiciones sobre la gestión del conocimiento. Algunas incluso están más enfocadas en la tecnología, otros hacen mención a las personas, a la cultura organizacional, pero no es que exista una definición que sea mejor que la otra. Simplemente tenemos que adoptar aquella definición que nos va a servir a nosotros como empresa. Y es por ello que tenemos que reflexionar y ver cómo es que vamos a ir alineando la gestión del conocimiento al interior de la organización y con esa reflexión trabajar en una definición propia. En nuestro caso en particular, empezamos con una definición muy amarrada al tema de las tecnologías. Sin embargo, conforme fuimos madurando en el modelo, nos dimos cuenta que era necesario un cambio. Sobre todo porque nos dimos cuenta que había que trabajar en las personas. Entonces, teníamos que trabajar en una definición propia que identificara esos elementos de la cultura, del desarrollo del individuo, que evidentemente nos iban a permitir a nosotros como gestión del conocimiento ser mucho más efectivos. Pero ¿cómo es que gestionamos el conocimiento? Es en base a la reflexión anterior que partimos de un modelo que tiene 3 ejes y que comienza con la cultura. Es decir, cómo incidimos en la actitud, en el compromiso y los valores del individuo para que él aprenda a compartir su conocimiento y forme parte de una comunidad del conocimiento. Pero también está la parte hard de la gestión del conocimiento, es decir, cómo incidimos en el conocimiento que se genera en el día a día, ese conocimiento crítico para la organización, cómo lo identificamos, cómo lo capturamos, cómo lo organizamos y cómo lo difundimos a nivel de organización. Pero hay un tercer elemento también que hace énfasis en las personas, puesto que el conocimiento está en las personas. Y ellos son uno de los principales vehículos a través del cual se difunde ese conocimiento. Entonces,
Si tenemos claro cuáles son nuestras brechas de conocimiento como organización, tenemos que empezar a ver cómo nos apalancamos en las personas para que ellos puedan realizar esa labor de difundir y hacer crecer el conocimiento que se va adquiriendo como organización. Más adelante vamos a ir viendo cómo estos elementos cobran vida en acciones concretas. Sin embargo, antes de seguir, cabe destacar que para que estos tres elementos cobren vida, también es necesario generar un soporte para esta estrategia, que parte desde cosas muy sencillas, como por ejemplo, cómo nos organizamos a nivel de organización para administrar el conocimiento, cómo nos apalancamos en la comunicación para difundir la estrategia, para hacer visible el impacto que queremos lograr como negocio, en qué procesos tenemos que trabajar para asegurar que la gestión de conocimientos simplemente no sea vista como una filosofía de trabajo. ¿Qué espacios tenemos para fomentar la socialización, el aprendizaje entre las personas? ¿En qué tecnología nos vamos a soportar para hacer crecer la estrategia? Y finalmente, ¿qué indicadores nos van a mostrar cómo es que nosotros estamos incidiendo en el negocio? Lo primero que vamos a trabajar es el elemento de la cultura. Como organización, nosotros nos dimos cuenta en un inicio que al enfocarnos en las tecnologías, no estábamos generando una estrategia muy adecuada para la gestión del conocimiento. Es más, nos costó muchísimo ese cambio, puesto que trabajamos en una organización de ingenieros, y por lo general los ingenieros tienen muy bien desarrollado el lado izquierdo del cerebro, pero necesitábamos despertar en ellos esas ganas de integrarse. Cada persona era como una isla de conocimiento, trabajaba de manera aislada, no compartía con el resto, no se percibía esas ganas de integrarse a sus equipos, de hacer algo diferente. Y hay que entender que la gestión del conocimiento te pide hacer cosas distintas. Aquí estamos hablando de una estrategia que busca un cambio de actitud, que las personas no tengan miedo de compartir, que se paren frente a una audiencia, que compartan sus conocimientos, que cuestionen, que hagan las cosas siempre desde el punto de vista de cómo genera valor para el negocio. Y es en base a esa reflexión que realizamos un estudio al interior de la organización para saber qué cosas específicas nos impedían crecer a nivel de cultura. Y en conjunto con una consultora colombiana hicimos un estudio y evidentemente reforzamos nuestra teoría de que los ingenieros estaban muy enfocados en el día a día. Estaban muy metidos en sus planos, en realizar cálculos, en realizar metrados, y no habían despertado en ellos esas ganas de divertirse, de cuestionar, de preguntarse al resto, de salir fuera de su división y empezar a buscar qué otras personas de su comunidad están disponibles para generar tormenta de ideas, compartir, exponer debates, etc. Entonces teníamos que trabajar en un proceso de un inicio donde buscábamos despertar a la organización. No fue difícil porque nos dimos cuenta desde un inicio que había ganas en la organización. Entonces teníamos que buscar el medio para ir despertando de poco a poco esas ganas y hacer entender a la gente que tenían un espacio a través del cual podían compartir sus ideas. Una de las cosas que la gente nos dijo en este estudio que realizamos con la consultora colombiana es que no sentían que tenían un espacio en común para compartir ideas, para dar a conocer sus puntos de vista sobre diferentes elementos. Entonces trabajamos de poco a poco en campañas que permitieran a las personas compartir algunas de sus experiencias, que sientan que tienen un espacio propio a través del cual pudieran compartir algunas ideas muy sencillas. No nos metimos en trabajar en ese entonces en temas de ingeniería pura, sino que trabajamos en cosas muy sencillas, basado en cosas cotidianas. Por ejemplo, ¿qué opinaban sobre tal noticia, sobre tal libro, sobre tal teoría? O sea, cosas muy básicas para ayudar a la organización a empezar a generar ese bichito del aprendizaje, del cuestionamiento. Pero como bien hemos dicho, la gestión del conocimiento espera que las personas hagan las cosas de una manera distinta. Entonces, en nuestro caso en particular, como hemos mencionado, trabajamos con ingenieros y cuando les decimos, por ejemplo, sabes que tienes que pararte frente a una audiencia, compartir sus conocimientos, también tenemos que reconocer que les estamos pidiendo que salgan de su zona de confort. Yo recuerdo muy bien haber tenido conversaciones con varios ingenieros y muchos de ellos me han comentado, bueno, yo soy muy bueno en lo que hago en mi día a día. Tú me pides que genere un plano con tales características y lo hago, pero no me pides que exponga, no me pidas que pregunte. No son mi fuerte,
no son mis competencias. Entonces hay que entender también que les estamos pidiendo que hagan un esfuerzo adicional. Evidentemente hay que ayudarlos a desarrollar esas competencias, pero también hay que reconocerlos. En el tema de reconocimientos tampoco existe una receta mágica, una receta escrita, por decirlo de alguna manera. Hay que ser muy creativos con esto, pero hay que generar incluso hasta un sistema de puntaje donde por cada participación que tenga una persona le vas otorgando un cierto puntaje. Por ejemplo, en base a las respuestas que ha tenido en un blog, al escribir un foro, al haber participado como docente interno. Pero a donde vamos es que tenemos que generar ese esquema de reconocimiento, puesto que es muy importante para generar compromiso también. También es importante que la gestión de conocimiento se vea reflejada en las metas de la organización. Uno de los errores que cometimos al principio es que no alineamos la gestión del conocimiento con los objetivos propios de las personas que tenían que liderar la estrategia. Entonces, para que las personas vean y sientan que la gestión del conocimiento es parte fundamental de la estrategia organizacional, eso tiene que verse reflejado en los objetivos de alguien. Empiecen a analizar quiénes deben ser los responsables de la gestión del conocimiento. En nuestra empresa designamos a los gerentes de división como los responsables y en sus objetivos, en sus metas personales, empezamos a colocar aspectos asociados a la gestión del conocimiento. Igual, a las personas que designamos como líderes de comunidades hay que plantearles objetivos propios. Eso también se tiene que ver reflejado en el desempeño de los individuos. Ahora bien, yo puedo tener una empresa de 20.000 trabajadores y algunas de las preguntas que surgen al respecto es, ¿me tengo que concentrar en esos 20.000 trabajadores? La respuesta es no. Cuando nosotros trabajamos en una estrategia de talento, ¿en quién nos enfocamos? En un grupo específico. Yo no apunto a las 20.000, yo apunto, por ejemplo, a 1.000 personas. Entonces, yo tengo que centrar mi enfoque en ellos. Tengo que invertir más tiempo en hacer que ellos sean partícipes de la estrategia. Y eso es importante. Pero esto sí tiene que verse reflejado en el desempeño de la organización. Por eso es importante que si no tenemos esos aspectos claramente definidos, que sea motivo para hacerlo, para ir definiendo cuáles pueden ser esas metas, esos alineamientos que le vamos a empezar a trasladar a la área de producción de las organizaciones para que asuman un rol estratégico dentro de la gestión del conocimiento. Otro de los aspectos importantes es empezar a ver la gestión del conocimiento como parte de los valores de la organización. Y les quiero compartir una buena práctica que aplicamos en el interior de mi organización. Cuando empezamos a reforzar el tema de los valores, empezamos a trabajar en casos prácticos que reflejen cómo es que los valores de la organización van tomando vida en acciones concretas. Y nos fuimos alineando con algunos conceptos de la organización. Entonces, fuimos involucrando a diversas áreas de negocio para que hagan sketch, para que hagan un trabajo en grupo, una actividad, digamos, lúdica, de teatro, donde empezaran a compartir estos conceptos. Trabajamos incluso diversas dinámicas, actividades en conjunto con diversos profesionales y consultores para ayudar a la organización a entender que estos son los valores y van cobrando vida en determinadas acciones. Y una de esas acciones es la gestión del conocimiento. De esta manera las personas lo empiezan a ver como algo que es parte de su día a día. Algo que a veces cuesta que las personas entiendan. Pero en la medida que lo vamos alineando a la propia esencia de la organización, vamos a generar una estrategia que sea mucho más efectiva y que las personas entiendan claramente cuál va a ser el impacto de aplicar este tipo de estrategia. También un punto que quiero comentarles es que en la gestión de conocimiento hay que ser muy creativos. Evidentemente no existe una receta mágica para aplicar la gestión de conocimiento. Y partimos de la premisa de que las personas en la organización no se conocían. Es más, en mi empresa somos 50% en Lima, donde está la sede principal, y el otro 50% está en Obra. Es decir, no se ven, no interactúan. Imagínense una gestión del conocimiento donde la gente no tiene la posibilidad de conocerse. ¿Es una gestión del conocimiento efectiva? No. Entonces había que buscar la forma de ayudar a que la gente se integre y a su vez despertar en ellos esas ganas de hacer cosas distintas. O sea, si trabajamos en una empresa con ingenieros que tenían un temor natural de pararse frente al público, teníamos que trabajar en ciertas actividades para despertar en ellos esas ganas. Y a su vez,
lograr que las personas se conecten con el resto de su comunidad. Entonces generamos algunas actividades como un campeonato de fútbol, una maratón, incluso hicimos una gala de talentos. Y en esas fotos pueden ver, por ejemplo, un grupo de ingenieras bailando thriller, otros haciendo un show de baile. Entonces, son cosas que se pueden ver como incluso hasta aspectos pequeños, pero que impactan en la gestión del conocimiento. Yo he estado presente en algunas de esas actividades. Yo he visto cómo gente que antes ni se conocía, ahora comparte diariamente. Entonces, son cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que sí impactan de una manera muy visible dentro de la gestión del conocimiento. Entonces, con eso les quiero decir que empiecen a ver la gestión del conocimiento no como algo tan teórico, algo tan pegado a la teoría, sino que en realidad aquí hay muchas cosas que tenemos que trabajar desde el punto de vista humano para que la gente también se logre conectar mutuamente, genere esa confianza que hay en ellos. Entonces, son aspectos que marcan la diferencia entre una gestión del conocimiento de hoy con una gestión del conocimiento del siglo pasado. Con esto, ¿qué queremos hacerle entender a las personas? Que no van a crecer a menos que aprendan a trabajar en red, que aprendan a compartir su conocimiento, que trabajen en una empresa profesional con estándares, procesos y herramientas. Y el mensaje que le tienen que transmitir a su organización es el siguiente: aquí no vamos a crecer, no va a haber futuro, a menos que aprendamos a gestionar su conocimiento. Bien, entonces llegamos a la siguiente parte, que es ya la parte más hard de la gestión del conocimiento. Y eso está ligado a un proceso de identificación, captura, organización y difusión del conocimiento. Primero, ¿cómo es que identificamos el conocimiento crítico? Y aquí les quiero comentar. Básicamente, como empresa, ya tenemos una experiencia que debe estar debidamente registrada y documentada en algún lugar. En nuestro caso en particular, como somos una empresa de ingeniería, ya trabajamos planos, checklists, memorias de cálculos que se van generando en los proyectos y estos quedan registrados en algunas bases de datos en la organización. Este es un histórico, como cuando hablamos del histórico de un paciente. Vemos cuáles han sido los síntomas que se han tenido. Entonces, le vamos dando un análisis a esta información y vamos generando ciertos patrones que van a permitir que la gestión del conocimiento se entere de cuál ha sido el conocimiento valioso en un momento o proyecto determinado. ¿De acuerdo? Pero hay un conocimiento también que se va dando en el día a día, que es el conocimiento que está en las personas, en los proyectos. Entonces, también tenemos que generar ese mecanismo para enterarnos de cuál es ese conocimiento. Tenemos que generar un vínculo con las personas claves de la organización para que nos documenten, para que nos trasladen esas preocupaciones del día a día. ¿En qué aspectos estoy mal? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál es el conocimiento que se está percibiendo en mi proyecto actual que va a impactar en proyectos a futuro? Ese es el tipo de sinergias, ese tipo de conversaciones que tenemos que tener con las áreas de producción de nuestros negocios. Pero también hay un conocimiento que está en el futuro. Y esto se percibe claramente a través de un plan estratégico. Nuestro plan estratégico nos tiene que decir, como empresa, a dónde queremos ir. Entonces, si no tenemos ese plan todavía estructurado, es hora de hacerlo, porque tenemos que tener una mirada hacia el futuro. Si no, como gestión de conocimiento, ¿cómo nos anticipamos ante el conocimiento crítico que va a necesitar la organización? Bien, entonces, ¿cómo llegamos a capturar ese conocimiento? En un principio trabajamos en documentos estructurados como las lecciones aprendidas para ir dándole forma a ese conocimiento que se va generando en el día a día, ya sea lo bueno y lo malo. Lo importante es tenerlo registrado a través de un documento estructurado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas. En un principio, ¿cuándo hacemos lecciones aprendidas? Porque a veces dejamos todo para el final y perdemos el conocimiento, porque a veces tenemos proyectos que pueden durar 2 o 3 años. Y a veces lo dejamos todo al final. No definimos roles. ¿Quién realmente se debe hacer cargo de redactar las lecciones aprendidas? ¿Es el encargado de la estrategia de gestión de conocimiento? No, porque él no tiene ese conocimiento. El conocimiento está en la persona. Entonces tiene que trasladar esa preocupación hacia las personas que manejan los procesos, los jefes de área, los jefes de proyectos,
Ellos son los responsables y tienen que adoptar una postura positiva frente a la captura de conocimiento. Yo sé que a veces es muy tedioso escribir, redactar una experiencia. Las personas pueden poseer mucho conocimiento, pero a la hora de escribirlo, de redactarlo, eso les cuesta. Imagínense nuestro caso, somos ingenieros, muy apegados a las matemáticas, a los planos, y pedirles que escriban algo, eso era como algo bastante complicado. Entonces hay que por lo menos trabajar en formatos, en estándares que ayuden a que esto salga de una manera mucho más rápida. Pero sí es importante tenerlo definido dentro de los procesos de la organización. ¿En qué momento yo debo capturar esas lecciones y tener filtros de calidad? Asegurar que una lección aprendida sea realmente una lección aprendida. No poner algo en el formato solamente para quedar bien en la foto, sino asegurarnos y ser conscientes de lo que yo voy a plasmar en ese papel realmente va a impactar en el negocio. Y para que eso así sea, no solamente puede quedar registrado en un documento. Como gestión de conocimiento, tengo que asegurarme que ese conocimiento capturado finalmente cobre vida en determinados procesos en la organización. Es ahí cuando vamos a empezar a ver también cómo es que esto impacta directamente en el negocio. Porque pueden haber personas que cometen un error, por ejemplo, una y otra vez más. Pero no podemos dar el paso para que suceda de nuevo. Entonces tenemos que asegurar que lo que quede plasmado como una lección aprendida, que finalmente es plata para el negocio, es dinero, cobre vida en acciones y estándares concretos. Otra forma de capturar el conocimiento, y eso es una buena práctica que nosotros realizamos como empresa, es hacer un libro de conocimiento. Y ese libro se basa en las exposiciones que realizan las comunidades del conocimiento. Cada comunidad realiza periódicamente una charla donde se exponen diversos temas. Y eso quedan registrados también en artículos, que los compilamos con el objetivo de publicar un libro de conocimiento todos los años. También trabajamos en foros, y los foros son un medio muy rico para poder captar el conocimiento. Pero normalmente nosotros vemos los foros como un espacio para compartir una experiencia, preguntar algo, pero detrás de ello tiene que haber algo que esté vigilando, monitoreando los foros, puesto que en los foros se van repitiendo a veces casos muy específicos del negocio. Hay personas que comparten cosas muy buenas y también tenemos que asegurar que esas cosas queden registradas en las bases de datos de la organización. Nosotros hemos aprendido que cuando no le damos la importancia debida a los foros, se genera un espacio donde las personas comparten y ahí se acabó. Pero hay que entender que hay mucho conocimiento que se va generando y tiene que haber alguien que va monitoreando las respuestas, que va acercando a las personas, que las va conectando para hacer que ese conocimiento sea mucho más rico. Por ejemplo, puede haber una persona que comparte un determinado, digamos, un estándar, un checklist para hacer un determinado procedimiento. Si lo dejamos a un nivel de foro, de repente la gente no lo va a encontrar, pero tenemos que validarlo, tenemos que asegurar que ese conocimiento no simplemente se quede en esa herramienta, sino que cobre vida, así como las lecciones aprendidas en acciones concretas en el día a día que vamos realizando. En el caso de los blogs también sucede similar, pero en este caso veo el blog como un tema más de socialización. La riqueza sobre todo está en los foros. Obviamente esto va a depender en el enfoque que se le quiere dar como empresa. Pero aquí hay que distinguir. En términos de gestión del conocimiento, el tema de foros está más enfocado a un tema de compartir, de transmitir un conocimiento, de cuestionar. Y los blogs simplemente generan un vínculo a las personas para que puedan compartir temas no asociados directamente con el trabajo que realizan. Aquí lo que se busca sobre todo es fomentar la socialización entre las personas, pero sí puede también haber casos donde se van compartiendo aspectos o información que puede impactar en el negocio y por ende hay que recuperarlo también. ¿Cómo es que después de haber capturado ese conocimiento lo logramos difundir? El primer vehículo para la transferencia de conocimiento está en las personas. Las personas son las que van a impulsar la estrategia. Entonces yo tengo que apalancarme de las personas para que ellos puedan difundir el conocimiento. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Compartir conocimiento es una competencia. No todos lo poseen. No todos tienen las mismas habilidades para poder pararse frente a una audiencia, para redactar una experiencia.
Entonces son cosas que también tenemos que ir pensando en la organización y ver cómo vamos trasladando esas competencias a las personas. Si yo quiero crecer administrando el conocimiento, tengo que pensar por lo menos en 3 o 4 competencias claves que deben adoptar las personas para asumir un rol muy efectivo dentro de la gestión del conocimiento. Sí tengo que invertir recursos y tiempo en ayudar a las personas a desarrollar estas competencias. Tengo que pensar que las personas tienen que comunicarse bien desde el punto de vista oral y escrito. Tengo que pensar también que las personas necesitan competencias para poder aprender de una manera mucho más efectiva. Recuerden que los sistemas educativos, por lo general, nos brindan mucho conocimiento, pero no nos enseñan a aprender. Y aprender a aprender es una competencia básica de la gestión del conocimiento. Las personas tienen que saber cómo inciden, cómo capturan el conocimiento y cómo lo traducen en acciones concretas. Esa es una idea que podemos ir compartiendo en algún otro videoblog adicional en el futuro. Pero regresemos al tema. ¿Cómo difundimos ese conocimiento? También hay un medio que denominamos información estructurada. Y ese es conocimiento traducido en documentos, en estándares, en procedimientos. Un conocimiento que va quedando en blanco y negro en la organización, que también es importante tomarlo en cuenta. Esa información es convertida, o mejor dicho, es conocimiento explícito, información que de alguna forma u otra ya está validada por la organización. Y para que eso también pueda expandirse, para que la organización como un todo pueda beneficiarse de ese conocimiento que se va generando, tenemos que apalancarnos en la tecnología. Sin la tecnología, ¿cómo vamos a crecer? En nuestro caso, ya les mencioné, somos una empresa que está dividida, Lima y Over. Entonces tenemos que generar los mecanismos también para que ese conocimiento también pueda llegar a ellos. Y sin la tecnología no vamos a poder hacerlo. Desde el punto de vista de persona, ¿qué otras cosas más podemos hacer? Si ya hemos mencionado que las personas son el vehículo principal a través del cual se difunde el conocimiento, también nos tenemos que apalancar de ellos para hacer que este conocimiento crezca al interior de la relación. Entonces, ¿cómo orientamos este conocimiento crítico? Lo primero es que trabajamos un plan de capacitación, pero no quiero que lo entiendan como un plan de capacitación, digamos, en términos específicos de la palabra capacitación. O sea, lo que nosotros buscamos con esto es armar un plan estratégico donde identificamos el conocimiento crítico de la organización. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Así de sencillo. Empezamos a conversar con la gente clave del negocio y empezamos a indagar qué les duele en sus proyectos, qué problemas han tenido, qué brechas de conocimiento están claramente visibles. Y esas brechas de conocimiento las tratamos de reducir a través de un plan de capacitación, por ejemplo. Es un medio. Entonces, a donde voy es que nos apalancamos este plan de capacitación y le damos un sentido mucho más orientado a la gestión del conocimiento para ir adquiriendo esos conocimientos críticos para la organización. Y ahí nos basamos en las personas para que de alguna manera adquieran ese conocimiento y a su vez transmitirlo internamente. Y esto se da a través de un plan de docencia interna, donde buscamos que las personas asuman un rol estratégico dentro de ello. Y eso también es muy bueno, porque a veces cuando buscamos en el entorno nos podemos encontrar con personas que son propias de la organización que están dictando cursos afuera. Entonces la teoría de esto es, ¿por qué invertir si es que ya tenemos el conocimiento dentro de la organización? Y un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la persona que ven en la pantalla en la mano izquierda. Es un arquitecto muy reconocido a nivel mundial que ha trabajado una herramienta denominada Revit. En nuestro caso en particular, cuando hicimos el análisis, identificamos que conocimientos básicos en Revit eran necesarios para desarrollar ciertos proyectos. Entonces, ¿para qué invertir afuera si el conocimiento ya estaba dentro de la organización? Faltaba brindarle a este arquitecto ciertas herramientas más para que pueda compartir ese conocimiento, para que lo pueda hacer de una manera mucho más dinámica. Pero son cosas que vamos trabajando como organización. Pero el mensaje es, trabajemos en las personas. Trabajemos en que ellos asuman ese rol estratégico, puesto que el futuro de la gestión del conocimiento está en el trabajo en el individuo. No está en un tema tecnológico como ya hemos mencionado. Está en trabajar esos paradigmas, esos cambios de actitud y generar en ellos ese compromiso con respecto a compartir sus conocimientos, acompañándonos directamente en un proceso donde el cual le vamos dando esas competencias para que ellos puedan asumir un rol estratégico dentro de la gestión del conocimiento.
Pensando en términos de tecnologías, también hay que asegurar que este conocimiento esté estructurado adecuadamente, que las personas lo pueden aprovechar sin necesidad de tener al docente visiblemente frente a ellos. Y por ello también nos apalancamos del e-learning como un medio para difundir el conocimiento adquirido. Yo defino el e-learning básicamente como un proceso a través del cual extraemos el conocimiento de una persona y le vamos dando forma a través, digamos, de un formato que denominamos e-learning, porque finalmente el e-learning es un curso estructurado que tiene capítulos, contenidos especializados. Pero es un medio que también tenemos que ir pensando para que las personas también puedan acceder al conocimiento independientemente de sus ubicaciones geográficas. Siendo una organización tan dispersa, para nosotros sí es una necesidad imperativa generar estos espacios. Y no es que se tiene que invertir grandes sumas de recursos en hacer cursos de e-learning. Finalmente, existen diversas herramientas de open source que también podemos apalancar. Y les puedo prometer también, más adelante, generar un taller práctico de este tipo para mostrarles algunas de las herramientas que se tienen para trabajar en e-learning. No es un tema que requiera de muchos recursos. Yo también he tenido la posibilidad de conversar con diversos proveedores que me han mostrado ofertas desde sumas como de $8,000 hasta $30,000 en armar un curso o un paquete de cursos. Pero como el conocimiento es algo que evoluciona rápidamente, tenemos que también pensar en que todo esto adopte una estructura flexible también. Entonces sí les prometo que más adelante podemos desarrollar un taller de este tipo para mostrarles cuáles han sido algunas de las cosas que hemos trabajado en e-learning desde el punto de vista incluso de plataforma, porque no trabajamos en base a doquier, sino que nos hemos adaptado una plataforma de redes sociales, en este caso específico en Yammer, para servirnos como un Learning Management System. Y hemos generado resultados bastante buenos y sí me gustaría compartirlos con ustedes en algún videoblog más adelante. Bien, entonces ya hemos hablado de este modelo y nos falta describir la parte del soporte. Lo primero que tenemos acá es cómo nos estructuramos como organización para administrar el conocimiento. Aquí no me refiero a la estructura orgánica que ya puede tener una organización, es decir, tengo a mi gerente general, tengo a los demás gerentes de áreas, no. Desde el punto de vista del conocimiento yo tengo que adoptar una estructura que finalmente se traduce en comunidades del conocimiento. ¿Y qué son las comunidades de conocimiento? Básicamente son grupos de personas que comparten conocimientos comunes y afines. En el caso de nuestra empresa, adoptamos unas comunidades en base a las disciplinas que se tienen por ingeniería. Es decir, tenemos una comunidad de ingenieros civiles, otras de mecánicos, otras de instrumentación, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Les hago la siguiente reflexión para que me entiendan un poco mejor. Cuando se inició una estrategia en mi organización, básicamente las personas pertenecían a una división. Es decir, yo soy ingeniero civil y estoy en la división de minería, por ejemplo, ¿no? Entonces yo trabajaba en mi división y yo no me enteraba de los trabajos que realizaban otros civiles en las demás divisiones. Y posiblemente se cometían los mismos errores, se trabajaban en temas similares y simplemente no había una interacción porque cada división era como una isla de conocimiento. Entonces, para cambiar esto y para poder impulsar la gestión del conocimiento, adoptamos una estructura como organización, que básicamente hacían que al agruparnos por comunidades, las personas pudieran colaborar y transmitir sus conocimientos de manera transversal, es decir, romper con ese esquema de las divisiones y generar sinergias entre diferentes ingenieros por comunidades. Y esto es importante. Adoptar una estructura por comunidad básicamente lo que permite es facilitar el aprendizaje social, es decir, generar una red de aprendizaje donde las personas se conectan mutuamente independientemente de dónde estén físicamente o a nivel orgánico dentro de la organización. Para que esto funcione es importante adoptar una estructura a nivel de comunidad. Yo recuerdo que cuando empezamos la estrategia, básicamente teníamos la figura del líder. Y el líder lo teníamos definido como la persona que más sabe de un tema. Entonces, en un principio estaba bien, porque éramos una organización pequeña, pero conforme fuimos creciendo y queríamos darle más énfasis a la gestión del conocimiento, ya era muy difícil apalancarnos de una sola persona. Además, este líder, o esta figura de líder, también fue asumiendo mayores responsabilidades, porque fuimos asumiendo proyectos
más grandes y con mayores retos. Entonces, esos líderes ya no tenían todo el tiempo para dedicarle a su comunidad. Sí, estaba dentro de su plan de trabajo, tenían esas ganas y sí, pero también hay que ser conscientes que el día a día a veces te impide ir generando alguna de esas sinergias. Entonces hay que ayudarlos, porque todos somos seres humanos y necesitamos algunos elementos de apoyo. Entonces, para hacer que esto fuera mucho más efectivo y poder trabajar un plan de trabajo por comunidad, se hizo necesario nombrar algunos representantes por división. En algunas otras organizaciones tienen una comunidad que tiene hasta 2 o 3 líderes, tienen un comité, pero eso ya va a depender de la manera en que cada organización quiera manejar sus comunidades. En nuestro caso optamos por este modelo puesto que en el camino fue arrojando diferentes resultados. Entonces adoptamos a ciertos representantes por división y estos ayudaban al líder en la consecución de los objetivos que ya se tenían plasmados como comunidad. Eso es algún ejemplo de algunas de las comunidades que ya tenemos. También cabe destacar que el concepto de comunidad va a depender también de la estructura del negocio. Yo sé que algunas organizaciones, tienen adoptada una estructura de comunidad por área de negocio. Otros lo tienen por profesión. Otros lo dejan libre para que las mismas personas vayan proponiendo qué comunidades quieren crear. Pero yo sí les recomiendo que por lo menos en un principio, cuando empiecen a trabajar la estrategia, empiecen con algunas 2 o 4 comunidades como pilotos, pero amarradas a temas específicos del negocio. Porque finalmente el efecto que va a generar estas comunidades son cosas que van a permitir al negocio crecer. Entonces no hay que perder de vista esa orientación estratégica que le queremos dar a las comunidades. Otro elemento muy importante para que la gestión de conocimiento pueda crecer en las organizaciones es la comunicación interna. Hay que saber vender la gestión de conocimiento. Hay que saber comunicar exactamente qué es la gestión de conocimiento y los beneficios que se generan a partir de esa estrategia. O sea, el mensaje es que tiene que quedar claramente visible para la organización. Y aquí no se trata de invertir en más recursos, inventarse en la rueda, no. Aquí analicen qué es lo que ya tienen en la organización. Yo estoy seguro que la mayoría de las organizaciones ya tienen un boletín, tienen un newsletter, tienen algunas personas que ya manejan ese tipo de comunicados. Entonces, conversen con ellos, vean qué cosas se tienen y dónde se pueden ir poniendo estos mensajitos de la gestión del conocimiento. Eso es algo que tiene que ser sostenible. Por ejemplo, en nuestro caso en particular, constantemente publicamos cosas, novedades sobre gestión del conocimiento. Tenemos hasta un logo que identifica esto, porque hay que crear un branding, o sea, hay que vender la estrategia. Yo en este caso también metido en cursos de marketing, de comunicación interna, porque yo siento que son aliados importantísimos de la gestión del conocimiento. Entonces son cosas que tenemos que ir también tomando en cuenta para ver cómo lo desarrollamos en la organización. Y otro elemento importantísimo es que también hay que tener procesos y estándares bien definidos, porque si no vamos a tener un gran lío a la hora de implementar la gestión del conocimiento, porque nadie se va a querer hacer responsable de un determinado proceso. Y esta es una gran lección aprendida de la gestión del conocimiento. ¿A quién le trasladamos la preocupación de la gestión del conocimiento? ¿Cómo hacemos que esto sea parte del día a día de la organización y no sea simplemente una filosofía de trabajo? Ya lo mencioné anteriormente. Pero primero partan de lo más básico. Definen qué es gestión del conocimiento y empiezan a definir cada uno de los elementos que se van asociando a la gestión del conocimiento. Que eso quede plasmado hasta en un glosario de términos para que la organización hable un mismo idioma. Y todo lo demás que vayan sumando como la gestión del conocimiento. Por ejemplo, en el tema de los foros. Creen una simple política de foros, un procedimiento para hacer lecciones aprendidas. Vayan haciendo que todo esto se vaya estandarizando y que cobre vida en la organización. Además, recuerden, cuando ya tienen procesos definidos, ¿eso qué quiere decir? Bajo los estándares de ISO, yo puedo auditar estos procesos. Y si los puedo auditar, los estoy convirtiendo en algo que sí o sí se tiene que cumplir en la organización, sin perder de vista la calidad de los procesos. Porque tampoco se trata de imponer cosas en la organización. Simplemente la idea es que vayamos sumando esto como parte integral de todos los procesos que se manejan al interior de la organización. También hay que pensar en la gestión del conocimiento desde el punto de vista de los espacios que ayudan en la integración y fluidez del conocimiento. Y aquí cabe destacar que yo he estado en organizaciones donde los espacios que se tienen no ayudan en la gestión del conocimiento.
Hay veces que incluso las personas están separadas por cubículos, no tienen ni tan siquiera una salita para reunirse, para compartir, y esos son temas que a veces no nos damos cuenta, pero sí apoyan en la gestión del conocimiento. En el caso de nuestra organización, cuando nos tocó hacer un remodelamiento de nuestras oficinas, solicitamos el apoyo de unos consultores brasileños que vinieron a analizar cómo estaban nuestros espacios y qué era lo que queríamos reflejar como organización. Y ahí aprovechamos la oportunidad y el presupuesto para poder empezar a acomodar nuestros espacios más de acordes a un tema de gestión del conocimiento. Y si llegan a mi organización van a ver que, por ejemplo, un piso de trabajo rápidamente se puede convertir en un aula. Los escritorios hacen un lado, se baja el ecran y eso se convierte en un aula inmediatamente. Hay salas que tienen la tecnología, por ejemplo, para hacer videoconferencias, hay salas de trabajo privadas, hay bibliotecas, hay hasta kitchenettes. ¿Y por qué un kitchenette? Se preguntarán. Porque ahí es donde el conocimiento se comparte en la mayor cantidad de tiempo. Como bien decía una persona a quien le tengo mucho aprecio y con el cual yo aprendí varios temas de la gestión del conocimiento, es si tú generas ese espacio informal para que la gente se una, van a compartir conocimiento. O sea, la gente, mientras está tomando un café, puede estar compartiendo un tema. La gente cuando se sienta a la hora del almuerzo, sí, hablan cosas de trabajo también. Entonces, son espacios informales que también van aportando en la fluidez del conocimiento. Y anécdotas les puedo contar muchísimo, porque yo he visto, por ejemplo, a veces cuando paso a tomar mi tacita de café, hay gente que está compartiendo. Claro, comparten sus chistes, algunas novedades del día a día, pero también van compartiendo temas afines a su trabajo. Entonces, es importante ver cómo la estructura arquitectónica de algún lugar puede jugar a favor de la gestión del conocimiento. Como mencionamos anteriormente, es importante apalancarnos de la tecnología para ayudar en la gestión del conocimiento. Quiero hacer un paréntesis para comentarles lo siguiente. Cuando empezamos a trabajar la gestión del conocimiento, vamos a necesitar invertir en algunos recursos adicionales. No me refiero únicamente a tener un grupo de personas que se hagan cargo de la estrategia, sino que también hay que trabajar en una estructura que soporte la transmisión del conocimiento. Si no tenemos la tecnología, va a ser muy difícil conectar a las personas. Sin embargo, no quiero decir con esto es que si no tenemos la tecnología adecuada, no va a funcionar la gestión del conocimiento. Al contrario, basta concentrar a algunas personas y lograr que compartan su conocimiento, siempre y cuando eso no se pierda, que exista un sustento o una conclusión de esa reunión, ya vamos a estar generando un impacto. Pero sí tenemos que ir pensando a largo plazo en qué tecnologías podemos adquirir para ir ayudando a la gestión del conocimiento. Por ejemplo, generar una intranet donde integremos los diferentes elementos o herramientas de la gestión del conocimiento. Aspectos que vamos a ir sincronizando para que la gestión del conocimiento vaya obteniendo mayor soporte y una visión estratégica mucho más amplia. Si pensamos en que la organización es dispersa, en el sentido de que hay sedes que se encuentran en diferentes regiones o hasta fuera del país, entonces tenemos que invertir en algún momento en sistemas de videoconferencia y trabajo en línea. En este caso, nada más quiero compartirles rápidamente 3 herramientas que hemos utilizado y que ha generado buenos resultados en el interior de la organización. Tenemos un sistema de videoconferencia que se llama Brigitte, que es muy bueno, que permite el trabajo en línea, las reuniones efectivas entre los equipos de trabajo. También hemos adquirido una licencia de Adobe Connect. El Adobe Connect es una herramienta muy buena. Nosotros empezamos a trabajar Adobe Connect para lanzar algunos de los webinars y algunos seminarios que íbamos generando a nivel de organización. Es básicamente un espacio que recrea de alguna manera u otra un aula presencial. Se cuenta con herramientas para compartir documentos, hasta una pizarra virtual. Las personas pueden compartir sus pantallas y además se cuenta con un aplicativo para poder verlos desde tus dispositivos móviles. Entonces, aparte de eso, tenemos también un sistema de video streaming que, a comparación con el anterior, solamente permite la transmisión de imágenes o de videos en este caso. Pero son algunas de las cosas que ya hemos ido trabajando y que son importantes porque permiten y facilitan la integración del conocimiento. Por último, también tenemos que pensar en indicadores. Y ahí la reflexión en este punto es la siguiente. Si no medimos cómo estamos, si no evidenciamos cuál es el impacto de la gestión del conocimiento, ¿cómo le vamos a mostrar al negocio que realmente esto está generando resultados?
Si partimos desde el concepto que a veces hasta la gestión de conocimiento puede ser difícil de entender desde el punto de vista del negocio, sobre todo a nivel conceptual. Entonces, tenemos que dejar evidencias del trabajo que vamos haciendo. Este es un mensaje que le quiero transmitir sobre todo a los responsables de llevar a cabo la gestión del conocimiento de las organizaciones. Muestren, evidencien cómo esto impacta en los resultados del negocio. Pueden tener a un buen gerente general que los ayude en la consecución de sus objetivos. Pueden tener buenos aliados, pero no podemos depender de las personas. De hecho, una de las premisas de la gestión del conocimiento es que no se puede depender de las personas, por eso capturamos el conocimiento. Entonces, de la misma manera, podemos tener un día un buen gerente general que apoya en la gestión del conocimiento y al día siguiente podemos tener otro que no lo entiende y no muestra el mismo nivel de apoyo. Entonces, obviamente, hay que dejar esa evidencia. Pero hablando ya estrictamente en términos de indicadores o KPIs, ¿qué es lo que vamos a medir? Yo les recomiendo lo siguiente. Desde un principio, cuando se trabaja la gestión del conocimiento, vamos a estar enfocados mucho más en la parte de generar participación. Entonces, podemos trabajar una serie de indicadores que nos permitan medir dentro del periodo de un año temas relacionados a la participación. No entremos desde un principio a tratar de medirlo todo. Entonces, concentrémonos en un paso a paso. Primero, ¿la gente está participando? Sí o sí. Si yo veo que ya esa dinámica ya existe, que tengo indicadores que me muestran cómo las personas están participando, yo voy dando un próximo paso donde ya voy aterrizando a resultados concretos de la organización. Y ejemplos de indicadores hay múltiples, pero tenemos que ver aquellos que se van generando, que van a impactar o que sean claramente visibles. Tampoco se trata de invertir demasiado tiempo en generar indicadores. Yo tengo que buscar un mecanismo fácil que me permita de una manera sencilla entender cómo es que se está dando en el día a día. Esto lo amarramos, por ejemplo, en nuestro caso también con los objetivos o indicadores de cada división. De esta manera también ya tenemos una palanca que nos ayuda a lograrlo también y ya no depende tanto de un área de gestión de conocimiento, sino que está claramente visible en los resultados y las acciones que realizan las demás áreas del negocio. Y ellos mismos van tomando conciencia de ello, porque van viendo la importancia que esto tiene. Yo sí les recomiendo que desde un principio lo planteen como un tema específico de cada jefatura, de cada gerencia de división, para que esto también vaya tomando forma en el interior de la organización y que las personas también lo sientan como una estrategia que es de ellos. Y con ello sí les quiero hacer una reflexión antes de terminar. Cuando se sientan a armar la gestión del conocimiento, trabajenlo con la gente de la producción. No lo hagan de un gerente general hacia otro jefe o con el área de gestión del conocimiento. Convoquen a personas claves del negocio, coméntense la idea, empiecen a trabajar en una definición consensuada por todos y con ellos también empiecen a trabajar acciones concretas. Nosotros tenemos un comité que hemos también convocado de hace poco tiempo, porque antes no hacíamos esto, pero que nos ha resultado muy beneficioso, en el cual nosotros vamos discutiendo o armando ciertos aspectos de la gestión del conocimiento. Por ejemplo, cuando armamos nuestro procedimiento de lecciones aprendidas, no lo hicimos nosotros, lo trabajamos en conjunto con estas personas. Cuando replanteamos la estructura de las comunidades, le consultamos a ellos cómo debe ser, cómo se debe formular el plan de trabajo. Entonces son algunos tips que yo también creo que son efectivos y que ayudan en la gestión del conocimiento. A modo de concluir, quiero compartirles lo siguiente. Una vez más, hacer énfasis en que tenemos que trabajar en el individuo. Aquí no vamos a crecer a menos que empecemos a romper paradigmas, que empecemos a generar ese compromiso, esas ganas de compartir, que las personas sientan que esto es parte de su día a día y que les va a ayudar a crecer. En la medida que esto pueda suceder, las personas solitas se van a dar cuenta del impacto de la gestión del conocimiento y van a querer ser parte de ello. Ese es un proceso, como bien hemos comentado, que parte desde una reingeniería del comportamiento humano. Hay que ayudar a las personas a aprender, asegurar que tengan las herramientas para incidir adecuadamente sobre el conocimiento, que aprendan a desaprender, que entiendan que el conocimiento que adquirieron el día de ayer y el que aplican el día de hoy no es suficiente para generar proyectos exitosos. Hay que aprender a desaprender y volver a aprender, a aceptar ese conocimiento nuevo. Y hay que aprender a emprender, a traducir esos conocimientos en acciones concretas en el día a día que vamos realizando.
Para cerrar, quiero compartirles también esta reflexión de Peter Drucker. Lo que hace distinta a esta sociedad no es que el conocimiento sea un recurso, sino que es el recurso. Y ustedes como gestores de conocimiento tienen que trasladar este mensaje a la organización, hacerles entender que las organizaciones exitosas del siglo XXI son aquellas que crecen administrando el conocimiento. Muchas gracias por su tiempo. Espero seguir compartiendo a través de estos videoblogs con el resto de la comunidad. Sé que muchos de ustedes me han trasladado varias preguntas, algunos consejos, y en la medida que ha sido posible he tratado de poder ayudarlos. Los invito a seguirme en mi cuenta de Twitter, que sigan leyendo mi blog. Espero de una vez más que esta charla les haya sido de agrado, que hayan podido entender un poco más los conceptos de la gestión del conocimiento. Como comprenderán, no es un tema complejo de desarrollar. Aquí hay muchas cosas que podemos hacer. Es cuestión de saber aterrizarlo y saber llevarlo a la mano del negocio. No aisladamente como se ha trabajado en algunas organizaciones, sino entender que la gestión del conocimiento va a ser exitosa en la medida que impacten los resultados del negocio y que nazca, evidentemente, desde la misma estrategia del negocio. Hagan partícipes al resto de la organización. No traten de armar una estrategia ustedes solos. Busquen aliados. Busquen socios estratégicos. Gestionen el conocimiento internamente. Van a ver cómo es que esto va cobrando vida y se van obteniendo resultados en el corto y mediano plazo. Muchas gracias.